El mundo está en crisis, una crisis que puede llegar a ser tan grande como la que yo viví de niño, es decir, una guerra mundial. ¿Hay algo que pueda salvarnos de esta locura? Lo hay, y es lo mismo que la vez anterior. Tenemos que volver a encontrar el respeto. En una vida sin límites, todo acaba teniendo el mismo valor. La indiferencia moral no es uno de los 7 pecados capitales, pero es un pecado. Necesitamos implicarnos y necesitamos límites para nuestras acciones. Había un respeto por la vida que lo abarcaba todo y a todos, los hombres, la naturaleza y las cosas. Y ese respeto es lo que más echo de menos en la sociedad de consumo que hemos creado y que también lo incluye todo. ¿Qué necesitamos nosotros, los adultos? No más bienes de consumo, ni bebés gigantes como Trump que nos dirijan. Necesitamos la sabiduría que se ha ido acumulando con el tiempo. El sabio no nace, se hace. Ha dejado en el libro de honor una sentencia, como las frases que aparecen en los libros, corta, pero que creo que resumía muy bien lo que venía a decir y lo que creo que todos anhelamos. No hay libertad sin justicia, no hay justicia sin libertad. Y creo que resume bien el espíritu de los tiempos y también la necesidad de que el lenguaje evoque un valor bastante parecido a la honestidad.